José Bono. Presidente Bono, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, que la que se ha montado, vaya revuelo, se reúne usted antes de Navidades con Pablo Iglesias, con Errejón, toda una osadía, con Zapatero, ¿se arrepiente después de haber visto la que se ha montado? No me arrepiento. Además, usted tiene parte de culpa de que esa reunión se produjera, porque usted recuerda que fue en su programa que me dijo si no me importaría entrar en contacto telefónico con Pablo Iglesias, que estaba en Bruselas. Y después de hablar con él también, mañana intervino Esperanza Aguirre, usted me hizo una pregunta que yo no esperaba. Dice, oiga, si tuviese que huir y protegerse por ser perseguido políticamente, ¿en qué casa se escondería? ¿Lo recuerda, Antonio? Sí, creo que le dije algo así como en la de Esperanza Aguirre o en la de Pablo Iglesias. Exactamente. Yo le dije, digo, mire, en casa de Pablo Iglesias me encontraría a lo mejor el retrato de su abuelo, don Manuel Iglesias, ilustre socialista, ayudante de Indalecio Prieto, y recuerdo que dije, y de la casta. Pero imagino que una fotografía podría haber allí, porque Pablo Iglesias no será un descastado, ¿no? Y también me encontraría a lo mejor al padre de Pablo Iglesias, al que defendí en la época del franquismo ante el Tribunal de Orden Público porque le acusaban de propaganda ilegal. Digo, imagínese, eso me podría encontrar casa de Pablo Iglesias. Casa de Esperanza Aguirre, pues lo más probable es que me la encontrase a ella. Comprende usted que no tengo elección. Yo me protegería en casa de Pablo Iglesias. Pero fíjese todo el lío que se ha montado, no sé si en las últimas horas, no sé si ha hablado con el presidente Zapatero y han dicho, en buena hora nos juntamos allí a hablar de política. No, hombre, yo he tenido otras reuniones de las que me arrepiento más. Si a mí me dijeran, ahora usted me preguntara, ¿y no se arrepiente de haberse reunido con Rato o con Pujol? Pues, hombre, de haber sabido lo que eran estos individuos, claro que me arrepentiría. Gracias a Dios con Bárcenas o con López Viejo o con esta gente no me he reunido. Pero de reunirme con dos personas a las que la intención que nos convoca es meramente personal, porque al salir de su programa me llamó Zapatero, que lo había visto, y además quedé con él. Y le dije, pues me ha llamado Pablo Iglesias y a lo mejor quedamos a tomar una copa. Y él me dijo, pues a mí me apetecería conocerlo. Y así fue como se fraguó aquella reunión, en la que nada que ver con pactos políticos ni coaliciones electorales como algunos han dicho. Es algo tan sencillo como eso, y no comprendo por qué tenga yo que arrepentirme. Al contrario, me satisfizo mucho conocerles a ambos, que me parecieron buena gente, especialmente listos. Hombre, yo estoy muy alejado de sus posiciones políticas, pero yo me he reunido con mucha gente con la que no voto. Pero fíjese, presidente, hay quien ya está analizando esa reunión, ese encuentro, que a mí me parece, se lo digo sinceramente, me parece hasta sano, y usted se reúne con dirigentes del PP, o con exdirigentes del PP, y el presidente Zapatero también. Además, yo creo que es bueno para la política de este país, territorios de encuentro, y a veces sin trascendencia. Pero hay quien dice, uy, Bono y Zapatero, con Pablo Iglesias y Errejón, están montando el futuro Frente Popular, radicalismo del PSOE. Yo digo, hombre, Bono radical... Bueno, yo radical sí, porque voy a las raíces de los problemas. Lo que yo no soy es una persona pues que pueda defender planteamientos en esa dirección. Más bien al contrario. Fíjese, yo cuando escuché a Pablo Iglesias en aquel programa suyo, de usted, que decía que iban a saltar el cielo, o que el miedo iba a cambiar de bando, o que defendían el derecho a decidir de unos cuantos en sustitución del derecho a decidir de los españoles, yo no podía estar más en contra. O cuando hablaba de manera tan desconsiderada de una persona a la que tanto aprecio como es Felipe González, con Podemos y sus ideas, no soy yo la persona más adecuada para negociar. Ahora, para hablar, oiga, a estas alturas estaría bueno que se pueda criticar la capacidad de entendimiento, de acuerdo, y a mí me apetece. Lo hice con satisfacción y lo volvería a hacer. Y como le digo, no comparto sus ideas, pero me cayeron muy bien desde el punto de vista personal. Presidente, hay gente en la izquierda que está diciendo, si yo tuviese 20 años,
hoy, si hoy tuviese 20 años, yo sería de Podemos y no del PSOE o del Partido Comunista de Izquierda Unida. Si Pepe Bono tuviese 20 años, ¿hoy sería más de Podemos que del PSOE? No, en absoluto. Mire, yo también tuve 20 años y ya llevaba 2 años afiliado al Partido Socialista. Eran épocas en que había que arriesgar algo, arriesgar en contra de una dictadura que, hombre, no estaba en su punto álgido, pero yo entré en el Partido Socialista en el año 1969. Aún quedaban 6 años de vida al dictador. Era complicado, era difícil. Yo defendí a muchos comunistas que los atacaba el régimen por querer ser libres, pero nunca fui comunista. Y desde entonces creo que mantuve posiciones templadas. Yo entré en la política además por una convicción de carácter religioso, radical en este caso, pero religioso. No, yo soy respetuoso con lo que Podemos significa. Es más, mire, cuando uno se encuentra la desvergüenza a la que asistimos de los Pujol, de los Ratos, en fin, ¿qué le voy a decir? De tantas cosas. Cuando vemos que la ley electoral, por ejemplo, sigue permitiendo que las cúpulas de los partidos tengan más poder para elegir a los que han de ser diputados o concejales que los propios ciudadanos. Los ciudadanos eligen cuántos diputados, pero no qué diputados. Esa ley, que tuvo su mérito en una época, ya lo único que tiene son servidumbres. Cuando uno se acerca a la realidad actual, hasta se puede comprender un planteamiento de radicalismo. Yo lo que ocurre es que creo que eso debe hacerlo mi partido. El PSOE no puede aspirar a ser Podemos, y a Podemos no tenemos que dejarle que se ocupe de la socialdemocracia, porque ese negociado, por así decirlo, le corresponde al socialismo templado, moderado, y al que ha hecho en España, la España que tenemos. Oiga, yo comprendo que haya gente que nos critique desde la derecha o desde donde quiera que sea, pero ahí está, para ejemplo social, la política que llevó adelante pues Felipe González con la universalización de servicios, o Zapatero con tantas medidas radicales en materia social. No podemos los socialistas perder nuestra referencia y ser un partido de defensa de aquello que es solidaridad, como es el conjunto de la nación y del Estado. Ahí estamos en Cataluña, hechos unos zorros a nivel electoral, porque tenemos que dar una imagen nacional. Eso le corresponde al PSOE, es lo que quiero, y mientras viva seguiré, si Dios quiere, en el PSOE y defendiendo la centralidad política y la solidaridad con los que menos tienen, vivan donde vivan. Pablo Iglesias, me dicen que en las últimas horas le han preguntado también por el encuentro. Escúchele, a ver cómo lo define. Dice que el encuentro con Zapatero, con José Bono, cordial. Fue una reunión cordial en la que hablamos efectivamente del euro, de Europa, de América Latina, y fue muy interesante hablar con dos personas que han tenido responsabilidades de gobierno, y a pesar de las diferencias, que son muchas, tener un encuentro y dialogar siempre es positivo. Cordial, dice que fue cordial, muy interesante hablar con personas, comenta Pablo Iglesias, que tuvieron responsabilidades de partido, y dice que interesante siempre dialogar y que hablaron mucho también de América Latina. Sí, no le escuchaba, pero lo que usted dice es exactamente así. Hablamos con detenimiento, nada que ver con representación política que no teníamos, y lo que hicimos fue hablar, y especialmente de Zapatero, de lo que había sido su gobierno, de su experiencia internacional. Y como le digo, sí, con diferencias evidentes respecto de Podemos, pero a mí no me duelen prendas en decir que me cayeron bien, y que desde entonces he hablado con Íñigo Errejón y con Pablo Iglesias en más ocasiones, y pienso seguir haciéndolo. Y además me alegra que, aunque no comparta las tesis más radicales y más duras, yo no quiero que haya miedo ni que haya bandos, pero prefiero que esté en manos de gentes que aspiran a ser solidarios que no en manos de la ultraderecha. Usted se imagina
que un sistema como el español derivase en gentes como Marine Le Pen. Yo prefiero a gente solidaria y a gente de izquierdas, aunque, como les digo, lo que prefiero es que mi partido se haga hegemónico y no se conforme con un 30% de voto, un partido que ha gobernado durante tantos años en este país y que tiene que tener vocación de mayoría. Eso es lo que yo defiendo desde el PSOE, pero con respeto. Y aunque alguien lo critique, pues mire usted también con afecto hacia estas dos personas que esa noche pues tuvimos ocasión de poner en común nuestra manera de pensar y a mí no me inspiran desconfianza. Presidente, pero en su partido algunos lo han entendido como deslealtad. Dicen que es una especie de cuestionamiento de Pedro Sánchez. Yo tengo la sensación de que el liderazgo de Pedro Sánchez es tan frágil y tan débil que todo se puede interpretar en esa dirección, pero usted lo sabe, en las últimas horas dicen que a Pedro Sánchez el encuentro gracia no le hizo. Bueno, mire, Pedro Sánchez tiene muy poco tiempo como secretario general del partido y merece consideración y respeto. Fíjese que yo le voy a decir algo que a lo mejor llama la atención. En la campaña de Pedro Sánchez yo no dije que le apoyaba, pero ahora que ha pasado, pocas personas podrán decir que le apoyaron con más intensidad que yo lo hice. Y además creyendo como creía y como creo que es una persona válida, que lo que tiene que hacer es muy importante y muy difícil y que necesita todos los apoyos. Y en ese sentido tiene mi apoyo y yo estaré en contra de todos los que se declaren sus enemigos, porque me parece buena gente, buen político y un buen secretario general. ¿Qué tendrá que ver que yo me reúna con Pablo Iglesias con el liderazgo de Pedro Sánchez? Incluso le diré más, aunque no me corresponde a mí ser el portavoz de Zapatero, pero Zapatero le apoyó de una manera decidida, a Pedro Sánchez me refiero. Y no me parecería, no me cuadraría que Zapatero estuviera trabajando en contra de Pedro Sánchez y de su liderazgo. Yo comprendo que haya quien quiera inventarse películas para dañar al Partido Socialista, pero a mí no me van a encontrar nunca en contra de mi secretario general, en absoluto. Bueno, tenga cuidado porque a Zapatero se le ocurrió